Bueno, muy buenas tardes. Espero estén viendo las diapositivas y me confirme alguno que sí las está viendo y que me está escuchando bien. Listo para iniciar. Sí, profesor, le Sí, confirmo. profe, se le escucha bien y las imágenes también. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces, como siempre, una inducción. Voy a desarrollar el cuerpo de la unidad. A lo último, preguntas y una o dos conclusiones y damos por terminada la sesión del día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar de la siguiente manera. Eh, el tema de hoy es la unidad número 3, información financiera y toma de decisiones. Unidad 3. Como inducción podríamos decir que vamos a hablar hoy del tema punto de equilibrio y apalancamiento financiero y operativo. El apalancamiento, el punto de equilibrio es un elemento muy importante en los negocios, ya que nos permite determinar el nivel de ventas necesarias para cubrir los costos totales y nos muestra el punto donde no se pierden ni se ganan utilidades. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, no, básicamente sería eso. El punto donde ni pierdo ni gano, las ventas que voy a obtener para obtener cero utilidades y ya de ahí en adelante empezar a vender más unidades de producción para lograr utilidades. Y el apalancamiento operativo y financiero es la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades optimizando los activos fijos y el financiamiento financiero. Entonces, es básicamente los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, les recuerdo que yo después de esta sesión la monto en mi canal de YouTube que se llama Instructor Mauricio Arrubla. Allí hay varios temas financieros para que los miren y están asimismo las clases allá puestas en el canal. Ahora iniciemos con el tema punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, tanto en valores, porcentajes y unidades. Entonces, ¿qué quiere decir el punto de equilibrio? Yo tengo unos costos fijos y variables de una organización, que estos pueden ser materias primas, mano de obra del personal, eh, arrendamientos, gastos operativos. Y entonces es lo que me determina a mí el punto de equilibrio, es el lugar o las unidades que yo debo vender para no perder ni ganar. Entonces es muy importante por eso, porque le da a un gerente el punto mínimo que yo debo vender para no perder ni ganar. Los costos fijos son los que no varían con la producción y venta. Por ejemplo, el personal administrativo, el arrendamiento, los seguros y los salarios. ¿Qué es un costo fijo? Pues acá no estamos viendo costos fijos, pero los necesitamos tener en cuenta qué es el concepto. Costo fijo son costos que yo voy a tener durante un mes, así produzca o no produzca bienes o productos, ¿cierto? En otras palabras, si yo no abro la empresa, ahora como estamos en esta pandemia y en estos paros, a mí el arrendamiento me sigue contando los seguros y los salarios de las personas, entonces esos son costos fijos. Me va a seguir llegando agua y luz, así se baje un poquitico. Y los costos variables son los que varían con la producción, con la mano de obra directa, las materias primas y las comisiones, entre otras. Cambian en proporción directa con el volumen de producción y ventas. ¿Qué quiere decir esto? Los costos varían. Si yo produzco una camisa, que digamos, para producirla me gasto 1 metro cuadrado de tela.
Pero si produzco 100 camisas, van a ser ese metro cuadrado multiplicado por 100, ¿cierto? Entonces, a medida que yo produzco más, va a gastar más mano de obra, más materiales. Y la mano de obra directa, pues las personas van a tener que estar más tiempo trabajando en las prendas. No es lo mismo un solo operario haciendo una camisa, como en el ejemplo, que haciendo 1.000 o 2 millones de camisas. Se van a necesitar más gente. Y va a haber que pagar comisiones, horas extras y salarios. Entonces, eso es lo que son los costos variables. La importancia del punto de equilibrio es un instrumento que permite a la administración de la empresa formular políticas y tomar decisiones sobre el nivel de producción. Claro, porque yo allí voy a ver hasta dónde puedo yo empezar a producir y qué decisiones debo tomar. En cuanto a ventas, tiempos de producción, cantidades que debo comprar, tomar decisiones sobre precios, sobre costos fijos, sobre variables, sobre volumen de ventas. Entonces yo tengo, con este punto de equilibrio, debo tomar decisiones. Si aumento la producción, si la disminuyo, si traigo más personal, si los costos, le hago análisis a los costos, si está bien costeado, si está mal costeado, y el precio de venta también. Entonces, yo debo estar muy consciente de este punto de equilibrio para tomar decisiones dentro de la organización. Cosa que si yo, como gerente, sé mi punto de equilibrio, sé las características del producto, conozco los costos fijos, los costos variables, el precio, conozco mi mercado, puedo tomar determinaciones de aumentar precio, de disminuir precio, de dónde poder disminuir los costos fijos y variables, desde que se pueda, mediante un análisis de costos, puede ser por medio de ingenieros industriales, desde el analista de costos, ¿cierto? Entonces es muy importante este punto de equilibrio para un gerente, y ahí estamos los que manejamos la parte financiera, porque esta información se la damos nosotros al gerente y le explicamos dónde pueden haber puntos débiles o fuertes dentro de la organización. El cálculo del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde los ingresos y los costos son iguales. O sea, donde la utilidad es cero, como lo decía anteriormente, y como muestra allí, la utilidad es de las ventas totales menos los costos totales, que va a ser igual a cero. Entonces, allí es donde yo determino este punto, no para quedarme ahí, porque si no, no estoy haciendo nada como empresario, no, este punto es para yo empezar de ahí a generar riqueza, y de ahí en adelante de este punto voy a generar las utilidades para la organización. Entonces, si yo determino que para cubrir los costos totales de mi organización necesito producir 1.000 camisas, no es que yo vaya a producir solamente 1.000 camisas, no. Ahí sé que cuando produzco 1.000 camisas, ahí puedo cubrir mis costos, puedo pagar el arriendo, puedo pagar el personal, puedo pagar los servicios, entonces puedo cubrir todo en la organización, pero no estoy obteniendo utilidades. Y ahí en adelante debo empezar a trabajar para realizar ventas que estén por encima de ese punto, en este caso estas 1.000 unidades, para lograr utilidades. Cálculo de las cantidades a vender en el punto de equilibrio. Entonces miremos que aquí está la primera fórmula, que es Q, que es igual. Q es el punto de equilibrio en cantidades, que está aquí en la parte superior. Ese va a ser igual a los costos fijos dividido el precio
del valor por unidad, el precio unitario, menos el costo variable unitario. Y para hallar el punto de equilibrio en pesos, hago esta siguiente fórmula, que es igual a punto de equilibrio en pesos, que va a ser igual a 1 menos costos variables sobre las ventas. O precio de ventas por unidad menos costo de ventas unitario dividido precio de ventas unitario. Son simplemente unas formulitas que vamos a tener en cuenta para hallar el punto de equilibrio. Como les decía, entonces simplemente es como hallar el punto de equilibrio en cantidades y otro en precios a través de estas dos fórmulas. Entonces miremos aquí un ejemplo sencillo de punto de equilibrio. Entonces, que lo trae dentro de la unidad de estudio y dice así. Los costos fijos son 5 millones. Entonces, dentro de esos 5 millones podemos determinar que está el arrendamiento, los salarios, el agua, la luz, que son costos fijos. Y los costos variables unitarios es de 1.000 pesos. Entonces, podemos decir que es la tela, el hilo, digamos en una prenda, el operario que la está cosiendo, el que la planchó, el que la organizó, ¿cierto? El que le puso la bolsa. Y determinamos que esa empresa lo va a vender a 2.000 pesos. Listo. Entonces, es muy sencillo. Entonces, vamos a determinar el punto de equilibrio en cantidades y el punto de equilibrio en pesos. Entonces, aplicando la primera fórmula que dice Q es igual. Entonces, los costos fijos, ¿cuántos son? 5 millones. Dividido el precio de venta, que es 2.000 pesos, menos 1.000 pesos, que es el costo variable. Eso va a dar 5 millones sobre 1.000, que eso va a dar un total de 5.000 unidades. ¿Cuántas unidades tengo que vender en la empresa para lograr el punto de equilibrio? 5.000 camisas, en el caso que venimos diciendo. 5.000 pantalones, 5.000 yogures, 5.000 carros. Entonces, bueno, y el punto de equilibrio en dinero va a ser muy fácil. Una fórmula es coger estas 5.000 unidades y multiplicarlas por el precio. El precio son 2.000. 5 por 2 da 10 millones de pesos, ¿cierto? O con esta fórmula normal, punto de equilibrio en pesos, que va a ser igual a los costos fijos, que son 5 millones, dividido precio de ventas unitario menos el costo de ventas unitario, dividido el precio de ventas por unidad. Esto da 0.5, entonces da 5 millones dividido 0.5, da 10 millones. Entonces, las cantidades que debo vender. Profe, perdón. Sí. ¿Puedes repetir, porfa, lo del costo variable unitario? Estabas diciendo que era un hilo o una tela, o sea, ¿me repite ese pedacito, porfa, que no le capté la idea? Listo. Bueno, vamos a ver. En el ejemplo lo siguiente. Va a haber un costo fijo que, como lo decíamos ahora, lo estoy hablando muy someramente porque esto se debe ver en costos, ¿cierto? En una materia que llama costos. Pero aquí simplemente para nosotros como análisis ya nos los dan resumidos y podemos determinar lo siguiente. En el ejemplo dicen que los costos fijos son 5 millones. Dentro de esos 5 millones está el arrendamiento, están el pago de horas extras, de los salarios, el agua, la luz. Entonces, en el costos fijos. Que así yo no abra la empresa, tengo que pagar 5 millones de pesos. Que es que estamos en pandemia, que es que hay un bloqueo y no puede abrir la empresa, sé que mensualmente debo pagar 5 millones de pesos. Y el costo variable por unidad es 1.000 pesos. En el caso que estamos hablando, que es de una camisa, de una prenda, entonces podemos decir que el costo viene a ver lo que vale la camisa, la costura, los botones, la etiqueta, la envoltura. Eso es el costo por unidad. Entonces, vea, lo que me valió producir esta camisa por unidad son 1.000 pesos. Listo, profe. Gracias. Listo, sí, listo. Y el precio de ventas ya lo determinó, nos lo están entregando acá en el ejercicio el gerente o el departamento de mercadeo y junto con gerente y han determinado que el precio de venta lo van a vender a 2.000 pesos.
Ahora, ¿qué? Con las dos fórmulas que aprendimos, vamos a hallar el punto de equilibrio en cantidades y en dinero. Entonces, en cantidades simplemente escoger y dividir la fórmula que es costos fijos, que son 5 millones, abra o no abra el negocio, dividido el precio de ventas por unidad, que es 2.000 pesos, menos 1.000 pesos que son de costos variables por unidad. Todo eso dividido me da 5 millones por 5 millones de unidades. O sea que yo debo producir mínimo 5 millones de unidades para no perder ni ganar. O sea, si yo no abro el negocio y no produzco ninguna unidad, estoy perdiendo 5 millones. Estoy perdiendo mínimo los costos fijos, que son 5 millones. Y para lograr cubrir todo, debo vender producir mínimo 5 millones de unidades. ¿Cuánto, profe, si ya hicimos 5.000 unidades, qué pena, 5.000 unidades, que es el costo mínimo donde no gano ni pierdo dinero? ¿Cómo hago para saber cuánto es eso en pesos? Entonces yo digo, no, pues si yo estoy vendiendo las unidades a 2.000 pesos, 5.000 unidades por 2.000 da 10 millones. Así de fácil. O aplicando la otra fórmula que está aquí en la parte de abajo, que es punto de equilibrio en pesos, es igual a los costos fijos, que son 5 millones, dividido precio de ventas por unidad, 2.000, menos el costo variable por unidad, 1.000. Eso dividido 2.000 pesos por unidad. Toda esta división me da 10 millones. Entonces podemos ver que hay dos formas de hallarlo, por la fórmula o simplemente aquí multiplicando las unidades que hallé por 2.000 pesos de precio de venta. Listo. Ahora vámonos aquí. ¿Cómo vamos a mirar el estado de resultados que vamos a modelar? Simplemente como con lo siguiente. Les recuerdo, entonces, el precio de venta por unidad es 2.000 pesos. El costo variable por unidad es 1.000 pesos. Y el costo fijo son 5 millones. Con el dato que veníamos de aquí atrás anterior, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en la columna, en la primera columna dice unidades, ventas menos costo variable igual margen de contribución menos costos fijos igual a utilidad o pérdida. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a la columna 1, 2, 3, a la cuarta. En esta cuarta columna dice lo siguiente, entonces, las ventas son 5.000 unidades por un precio de 2.000 pesos, va a dar 10 millones de pesos, ¿cierto? Como lo habíamos visto ahora, que era el punto de equilibrio en pesos. Los costos variables son 5.000 unidades, que fue las que producimos, y el costo por unidad es 1.000 pesos, entonces eso va a dar 5 millones. Resto, 10 millones menos 5 millones, me da un margen de contribución o utilidad operativa de 5 millones. Y los costos fijos son de 5 millones. Entonces, resto esos 5 millones menos 5 millones va a dar una utilidad de 0 pesos. ¿Cierto? Lo estamos viendo acá en el cuadrito. Entonces está utilidad. Entonces va a dar 0, ¿cierto? Como lo vimos aquí antes. Unidades 5.000, ventas 10 millones, menos costos 5 millones, menos margen de contribución 5 millones, menos los costos fijos 5 millones, da una utilidad o pérdida de 0 pesos. O sea, hasta ahí, como lo dijimos ahora, es donde lo estamos viendo en el estado de resultados, que ahí ni gano ni pierdo. Si yo produzco 5.000 unidades y vendo 5.000 unidades, no gano ni un peso ni pierdo un peso. Pero lógicamente, el objetivo de todo empresario es generar riqueza y utilidad. Entonces, vamos a proponer y vamos a ver en la columna que sigue, donde dice que
que las unidades que se van a producir y vender son 6.000. Entonces dice 6.000 unidades. Las 6.000 unidades, ¿a cómo son? A 2.000 pesos van a dar ventas de 12 millones de pesos. Los costos variables, recuerden que es 1.000 pesos por 6.000, va a dar 6 millones de pesos. Entonces resto 12 millones de ventas menos 6 millones de costos variables, va a dar 6 millones de margen de contribución o de utilidad operativa. Menos los costos fijos que ya dijimos que eran abrieran o no abrieran, eran 5 millones. Esto me va a dar una utilidad de 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces podemos ver que cada que pase yo de 5.000 unidades, voy a empezar a tener utilidades. Y vemos en la última columna, donde se dice que son 7.000 unidades. Ahí hace toda la operación y vemos que la utilidad son 2.000 pesos. Ahora vámonos y vamos a mirar las dos columnas primeras. Entonces, cuando las unidades son 4.000 unidades las que vendo, vamos a ver que las ventas son de 8.000, menos los costos variables de 4.000, menos el margen de contribución, igual a la margen de contribución de 4 millones, menos los costos fijos de 5 millones, va a dar una pérdida de 1 millón de pesos. Ahí le faltó ponerlo en corchetes, pero es una pérdida de 1 millón de pesos. Y cuando solamente produzco 3.000 unidades, van a haber una pérdida de 2 millones de pesos. Entonces, para esto es muy importante, para el analista financiero, para el gerente es muy importante saber si se logran o no las ventas que yo estoy programando vender durante un presupuesto de ventas y que le estoy diciendo a producción, vea, usted me tiene que sacar mínimo 5.000 unidades. Pero los vendedores van a vender 7.000 unidades porque yo tengo muy bien organizado mi mercado y sé que van a vender 7.000. Si logramos vender las 7.000, vamos a tener una utilidad de 2 millones de pesos. Si no vendemos no producimos ni no vendemos mayor a 5.000 unidades, perdemos plata. Pues esto es muy importante para el analista financiero. Hasta ahí esta parte del apalancamiento, lo que estaba hablando aquí de punto de equilibrio. Muy importante. Aquí voy a hacer un paréntesis para que ustedes pregunten quien no me haya entendido la explicación para seguir con el concepto de apalancamiento operativo y financiero. Así que pueden entrar y hablar. El que de pronto no me entendió o quiere preguntar algo, me lo puede decir en este momento. Bueno, perfecto. Veo que todos están como entendiendo y todo va claro. Entonces, vámonos al concepto de apalancamiento. Es incurrir en gastos fijos, operativos y financieros para incrementar las ventas. Recuerde, una palanca es con la que yo me impulso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Incurro en costos fijos, operativos y financieros para generar riqueza, para apalancarme. Bueno, ahora vamos a ver el punto de partida para el análisis del apalancamiento. Es el estado de resultados en el cual deben quedar claramente identificados 3 ítems a saber. Entonces, las ventas, las utilidades antes de impuestos, de intereses e impuestos o utilidades operativas, las utilidades por acción, UPA, lo cual se presenta en la siguiente manera. Miremos la imagen, punto de partida para el análisis del apalancamiento. Entonces, las ventas menos los costos y gastos variables son igual al margen de contribución o a la utilidad operativa.
menos los costos fijos de producción, menos los gastos fijos de administración y venta, igual a la utilidad operativa, menos los gastos financieros, igual a la utilidad antes de impuestos, menos impuestos igual a la utilidad neta, número de acciones comunes igual a la utilidad por acciones comunes o UPA. O sea, bueno, hasta ahí vamos. Simplemente es para ilustrar a lo que vamos a entrar. Y es lo siguiente. Apalancamiento operativo muestra la forma en que un cambio en las ventas afectará el ingreso. O sea, mide qué tan sensibles son las utilidades de la empresa a los cambios en el volumen de ventas. ¿Qué quiere decir esto? El apalancamiento operativo es que yo haga que mis costos variables se pongan más pequeños cada que produzca una unidad. Y eso me genere rentabilidad. En otras palabras, es ser efectivo utilizando con el mínimo de recursos, logrando productos en mi organización. O sea, siendo muy eficiente, con eso logro el apalancamiento operativo. Ahora veamos este cuadrito que está ahí después de la rayita rojita que dice lo siguiente. Volumen de ventas, 1000 unidades. Precio de ventas, 2000. Costo variable por unidades, 1000. Y costo fijo, 5000. Son los mismos datos que traíamos anteriormente. Entonces, a continuación se ilustra el estado de resultados para este volumen de ventas. O sea, 10.000 unidades, se muestran las utilidades operativas por niveles de ventas de 8.000 y de 12.000 unidades. Entonces, vamos a ver el estado de resultados. Miremoslo acá. ¿Qué es lo que vamos a tener acá en cuenta de esto? Que venimos con el mismo concepto de anteriormente, con los mismos datos anteriores. Y voy a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, miremos que la primera columna dice unidades, luego dice ventas menos costo variable igual a la margen de contribución menos los costos fijos igual a la utilidad operativa menos impacto sobre las utilidades. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, miremos en la columna 3 que dice referencia, dice 1000. Entonces, unidades 1000. ¿Qué quiere decir eso? Que yo logré ventas de 1000 unidades, entonces voy a aplicar 1000 unidades por 2000 pesos de venta, precio de venta va a dar 20 millones. Los costos son a 1000 pesos por unidad, multiplico los costos por 1000, 10.000 por 1000 da 10 millones. El resto y da un margen de contribución de 10 millones. Menos los costos fijos, que recuerden que hemos dicho que eran 5 millones por allá, pero hay que tenerlos en cuenta porque estamos haciendo el mismo ejercicio. Resto los costos fijos me dan una utilidad operativa de 5 millones de pesos. Listo. ¿Qué pasa si incremento las ventas ya no de 1000 unidades, sino en 12.000 unidades? Que eso equivale a un 20% de incremento. Entonces podemos ver que el estado de resultados pasa. Las ventas, 24 millones. Los costos variables, 12 millones. Resto, los costos, da igual al margen de contribución, menos los costos fijos, daría que son 5 millones siempre, porque son fijos. Una utilidad operativa de 7 millones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interpretar lo que queremos decir de este caso que estamos mirando? Sensibilizando acá los datos. Entonces, podemos ver que al pasar de 10.000 unidades a 12.000 unidades, o sea, incrementar en un 20% el impacto sobre las utilidades antes de impuestos e intereses es del 40%. ¿Cómo hallo ese 40%?
Es muy sencillo. Entonces, tomo como referencia y digo, si 10.000 unidades son el 100%, las 2.000 unidades adicionales, ¿cuánto es? Entonces hago esa regla de 3 sencilla y me va a dar que es un incremento del 20%, como ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Y cómo vamos a mirar cómo hay este 40% del impacto sobre las utilidades antes de impuestos e intereses? Entonces digo, la utilidad operativa antes de impuestos e intereses es 5 millones de pesos, que ese es equivalente al 100%. Entonces digo, si ese es el 100%, un incremento de 2 millones de pesos, que es lo que está incrementando, ¿a cuánto equivale ese porcentaje en las utilidad antes de impuestos e intereses? Y eso me va a dar un 40%. Así de sencillo, es aplicar una regla de 3 para hallar ese 40%. Entonces digo, vuelvo y repito, digo, si 5 millones son el 100%, los 2 millones que aumentaron, ¿cuánto es? Y eso me va a dar el 40%. ¿Y cómo interpreto eso? Voy a leer lo que dice acá en el cuadro azul, que dice así. ¿Qué efecto sobre la utilidad antes de impuestos e intereses? Siempre es un efecto ampliado. En este caso, un incremento en las ventas de 20% genera un incremento ampliado del 40% en la utilidad antes de impuestos e intereses. Igualmente, una disminución en las ventas en un 20% generarán una disminución de la utilidad de antes de impuestos e intereses del 40%. ¿Cierto? Entonces podemos ver que si yo analizo estas dos cosas, entonces yo digo, cada que yo aumente en un 20% mi producción, mis utilidades van a crecer en un 40%. Pero si también mi producción y mis ventas bajan en un 20%, voy a perder utilidades en un 40%. Aquí. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? ¿Entendieron el cuadrito que les dije? Bueno. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, continúo. Apalancamiento operativo es igual al porcentaje de cambio en la utilidad antes de impuestos e intereses dividido el porcentaje de cambio en las ventas. En nuestro ejemplo dividimos, y acuérdense que nos dio por allá un 40% y el aumento en ventas fue de un 20%, eso nos va a dar igual a un 2%. ¿Qué quiere decir eso? El grado de apalancamiento operativo obtenido de 2 significa que por cada punto en porcentaje que aumenta o disminuye en las ventas a partir del punto de referencia de 1.000 unidades, habrá un incremento o disminución porcentual de la utilidad antes de impuestos y interés de 2 puntos. Por ejemplo, si las ventas aumentan en un 30%, la utilidad antes de impuestos e intereses lo harán en un 30 por 2 en un 60%. Así se lee eso. Entonces, entre más eficiente sea yo al producir y vender, mis utilidades van a ser más grandes. Eso es lo que me está queriendo decir este apalancamiento operativo, es ser eficiente en la producción y en las ventas, ¿cierto? Listo. El grado de apalancamiento operativo relaciona el margen de contribución con la utilidad operativa, por lo tanto, también puede expresarse, esta es la otra fórmula, apalancamiento operativo o grado de apalancamiento operativo es igual a margen de contribución dividido utilidad operativa. Como lo vimos anteriormente, es dividir 10 millones dividido 5 millones es igual a 2. Entonces, el margen de contribución son los 10 millones
dividido la utilidad operativa, 2 millones. Entonces, así también lo podemos hallar. Ahora pasemos al apalancamiento financiero. ¿Qué es una palanca financiera? Es que yo tomo dineros para apalancarme, para generar riqueza, para aumentar. Utilizo deuda para aumentar la cantidad de dinero en una inversión. Eso es lo que yo estoy haciendo, tomando deuda para generar más riqueza. ¿Por qué? Financieramente es más barato de pronto conseguir deuda en un banco o con alguien que nos preste que decirle a un socio que nos preste plata, porque el socio quiere mucha más ganancia, porque si, digamos que logramos que un banco nos preste, nos haga préstamos al 1% fácil para poderlo hacer de cabeza. Y al utilizar la palanca financiera, ese 1%, nosotros estamos generando riqueza por encima de un 10%. Entonces vemos que sí nos sirve endeudarnos para generar riqueza. Y lo que decía anteriormente, que es más barato de pronto prestar en un banco o en una entidad financiera que de pronto un socio, porque el socio está poniendo su dinero dentro de la organización y él está sufriendo con la organización, entonces él ya no quiere ganarse un 1%, él quiere obtener más ganancias. Entonces es más barato por fuera y es mejor conseguir el dinero por fuera. Pero nosotros a veces pensamos en nuestra idiosincrasia que no es mejor no tener deuda, no. La deuda es buena mientras los rendimientos empresariales generen riqueza por encima del valor de esa deuda. Ahora vamos aquí a mirar este encabezado. También se observa como al aumentar los intereses, también lo hacen el grado de apalancamiento financiero. Supóngase que estos pasan, o sea, los intereses de 2.000 a 2.500 disminuyen la utilidad antes de impuestos a 4.000. Reemplazamos en la fórmula, se obtiene. Entonces, recuerden que el apalancamiento financiero es margen de contribución dividido utilidad antes de impuestos. Entonces, en el ejercicio, en la diapositiva 10, el apalancamiento financiero era margen de utilidad 10 millones, y la utilidad antes de impuesto 5 millones. Vamos a la diapositiva 10. Margen de contribución 10 millones y utilidad 5 millones. Listo. Y ahí sacamos ese valor. Esa división nos dio 2. Entonces nos está diciendo que el apalancamiento financiero es 2. Y lo que yo leí anteriormente quiere decir que si la utilidad antes de impuestos de 5 millones pasa a 4 millones, o sea que la utilidad está disminuyendo porque yo entré en una deuda más grande, que es lo que me están queriendo decir en la parte superior en lo que acabé de leer. Entonces ese apalancamiento financiero va a pasar de 10 millones dividido 4 millones a 2.5. O sea, yo anteriormente estaba obteniendo una palanca de 2 puntos y metiéndome en una deuda superior estoy logrando apalancarme 2.5 veces más. Entonces mire cómo es de importante la deuda. Ahí se está viendo. Pasa de 2 a 2.5. El apalancamiento total es igual al porcentaje de cambio de la utilidad por acción dividido el porcentaje de cambio de las ventas. Habría que saber el porcentaje de cambio en la utilidad, en la utilidad no, ¿en qué? Bueno, sí, se me fue la palabra. Bueno, un momentico, en la utilidad por acción, sí, en la utilidad por acción, sí, es correcto. Entonces, simplemente es hallar esas dos divisiones y nos da el apalancamiento total o el grado de apalancamiento total o multiplicar
El apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero me da el apalancamiento total. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Por esta primera fórmula que es el grado de apalancamiento total, que es esta división del porcentaje de cambio de la utilidad por acción, dividido el porcentaje de cambio en las ventas o multiplico la utilidad operativa por la utilidad financiera y eso me da el grado de apalancamiento total. Bueno, hasta ahí hemos llegado al término de esta sesión del día de hoy. Les recuerdo que yo tengo un canal de YouTube que es Instructor Mauricio Rubla. Allí enseguida monto esta grabación para los que no pudieron llegar antes, para que la vean, la repitan. Además se las coloco en anuncios y se las coloco en la carpeta de grabaciones para que la miren, la revisen, estudien. Y también está en mi canal de YouTube, donde yo además hablo de temas de inversiones, de ahorros, de CDT, inversiones con poco dinero, bonos, acciones, TEX, el hombre más rico de Babilonia, entre otros temas. Entonces, para que ustedes entren y miren allí. Bueno, en este momento, pues les voy a dar cambio al que quiera preguntar, hablar algo que no entendió, que profe explíqueme o a mí me pasó esto, o sino para dar dos o tres conclusiones y dar por terminada la sesión del día de hoy. Listo. Entonces voy a dar tres conclusiones sencillas. Una sería el punto de equilibrio nos muestra el punto donde no se pierde ni se gana dinero, pero es el punto importante para iniciar desde allí a lograr las utilidades de la empresa. Dos, el objetivo del apalancamiento financiero es aumentar el capital invertido mediante el endeudamiento. Como les decía ahora, utilizarlo como palanca, la deuda. Y tres, el objetivo del apalancamiento operativo es ser muy eficiente en los costos variables para hacer que la producción genere más, sea más eficiente y yo logre más riqueza. Bueno, hasta ahí lo que tenía pendiente para hoy. Eh, listo, si no tienen más preguntas, me despido y gracias a todos por haber estado acá. Me voy a despedir de mis compañeros, a ver qué están por acá. A ver quiénes están por aquí. Me despido y le doy gracias a todos los que entraron y a todos los que han entrado luego a ver la grabación, entre ellos a Alexandra Díaz, a Angie Paula Cortés, a Angie Caterín Grisales, a Angie Paola Zuluaga, Geraldine Peña, Javier Garrido, a Jesús David Castellanos, a John Machado, Juan Paulo Navas, Mayuri Benítez, Natalia Jiménez, a Norela Cristina Ortiz, a Sofía Mesa, a Jaymar Viana, a Juliet. Bueno. Bueno, por aquí me preguntan que cuándo la actividad 4. La actividad 4 ya está abierta y es una evaluación simplemente. Entonces recuerden que para esta unidad 3 es una evaluación y un taller, pero para la unidad 4 es simplemente, qué pena, para esta unidad 3 es un taller y una prueba interactiva. Y para la unidad 4 es una evaluación simplemente y ya está abierta. Listo, perfecto, que ya le salió aprobado, me dicen por acá. Muy bien, bueno. Profe, gracias, me dice Jaymar. Bueno, a ver quién más me habló por acá, que de pronto no haya visto yo acá.
Bueno, ustedes saben que yo estoy siempre, les contesto por foro de dudas inmediatamente si tienen alguna duda. Y la grabación está para que la puedan mirar cuantas veces quieran. Muchas gracias, me dicen por aquí, me dice Angie que listo. Norela me dice que listo. Yaimar que bueno, profe. Natalia que profe, más o menos a qué horas me conecto. Siempre les contesto por foro de dudas. John me dice que listo. Yaimar me dice cuando habilito la actividad número 4. Es una evaluación, ya está abierta. Y Natalia me dice, profe, no vaya a saltar las positivas porque estoy anotando. Listo. Pero Natalia, ¿me puedes hacer un favor? Listo, estás anotando. Pero si quieres, me las pides que yo te las envío por foro de dudas. O puedes mirar la grabación como quieras en, por mi página de YouTube, que es Instructor Mauricio Arrubla, o por anuncios, o por la carpeta de grabaciones. Bueno, una feliz tarde a todos. Siempre a sus órdenes. Recuerde que somos amigos. Yo aquí en el momento dirijo la clase, pero ya eso de profesor y alumno no somos, porque todos estamos en aprendizaje y siempre estamos en contacto. Por mi página de YouTube me pueden encontrar siempre cuando ya terminen las clases, o como siempre por foro de dudas, por el correo, por mensajería. Un abrazo a todos y feliz tarde.